Bien, entonces, si no hay preguntas, ahora pasamos al segmento de estómago. El segmento de estómago, el cual es un segmento rentable también. Es un segmento súper rentable. Entonces, pasamos a estómago. Primero, en cuanto a anatomía. Ya, anatomía de estómago o anatomía gástrica, lo que sí o sí me interesa es de que acá sepan las capas. Es cierto, las capas no varían mucho, va a ser casi lo mismo, pero acá en el estómago tiene una peculiaridad y es algo que yo preguntaría si es que yo haría un examen, es algo que yo preguntaría. La verdad que yo preguntaría esto porque estoy seguro que es algo que no muchas personas se lo aprenden. Tal vez algunos se lo puede saber en algún momento, pero se tienden a olvidar. ¿Cuáles son las capas musculares? A ver, ¿cuáles son las capas musculares del estómago? Capas musculares del estómago. ¿Cuáles son? Los espero 3 segundos. ¿Cuáles son las capas? Sí, oile. A ver, ¿cómo es mía? Capas musculares del estómago. Circular interna, oblicua, no me acuerdo bien. Excelente. Ahora, como ya te lo voy a comentar ahorita, ya nunca más en tu vida te vas a olvidar. Por eso está bien que participen. Las capas musculares del estómago son 3, como dice mía, y la mnemotecnia es oscile. Simplemente para que tengan como referencia el cile del esófago y de todo el intestino. Sin embargo, en el estómago es oscile. ¿Por qué? Porque es así. Oblicua, interna, circular. Ya no es circular interna, es circular media. Y longitudinal externa. Esta es capas musculares del estómago y es algo que la verdad es que yo preguntaría. Esto sí o sí tienen que saberlo también. ¿Ya? Ahora vamos a esto que también me interesa bastante, que es la irrigación. Estoy seguro que en ustedes algún momento han dado un simulacro o han visto alguna pregunta dentro de sus bancos que les han hablado de la irrigación del estómago. La verdad es que todos los bancos que he revisado nunca han preguntado ramas de la mesentérica superior, nunca han preguntado ramas de la mesentérica inferior. Lo que han preguntado sí o sí he visto, y la verdad es que en algún momento cuando me estaba preparando he visto ramas del tronco celíaco. Y estas ramas del tronco celíaco son demasiado importantes. Uno, porque es muy importante para la parte de gastroenterología o el tubo gastrointestinal, y es muy importante para el área quirúrgica. Por eso que ustedes sí o sí tienen que saberlo. Bien es cierto, uno que es rentable porque les puede venir en preguntas, y es algo que no muchas personas saben, y ustedes para que ingresen a una especialidad y queden en un buen puesto, ingresen al hospital en el cual ustedes deseen, deben estudiar, pero no estudiar simplemente para pasar el examen, sino para hacer la diferencia. Entonces, no pueden estudiar algo de que la mayoría estudia, la mayoría sabe, para simplemente sacar algo, la misma nota que ellos, simular un poco menos incluso. Tienen que estudiar para saber más que el resto. Entonces, la única forma de estudiar para saber más que el resto es estudiando cosas diferentes al resto, pero rentables o que han venido antes o que la mayoría no le toma menos importancia, como por ejemplo las capas musculares del estómago, que ahora ya lo saben, y ahora también tienen que saber las ramas del tronco celíaco. ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco? Las ramas del tronco celíaco. ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco? Gástrica interna, la arteria esplénica, a ver qué más me dicen, y la hepática común. Ya, exacto. Es así. Gástrica izquierda, esplénica, exacto, Yanina. Ya está bien mía. Ajá, Carla. Gástrica izquierda, hepática común y esplénica. Excelente. Sí lo saben. El tronco celíaco son 3 ramas. Y ahorita lo vamos a ver con esta imagen, la cual me gusta bastante porque con esta imagen yo les puedo hacer entender a ustedes toda la irrigación del tronco celíaco. Es así. Primero, arteria gástrica izquierda es una rama. Arteria gástrica izquierda, arteria hepática común y arteria esplénica. Ya, vamos a ver cuál es el trayecto de cada una de sus ramas, ¿ya? Así que acá tienen que estar atentos, por favor. Vamos a cambiar de color. Miren, este
es el izquierda. Esta gástrica izquierda viene por acá, miren cómo viene, y te va a formar, o va a formar parte, pregunta de examen, del círculo arterial de la curvatura menor del estómago. Este es la unión gastroesofágica, el cardias, el fondo gástrico, curvatura mayor del estómago. Este es el antro, este es el cuerpo, este es el fondo gástrico, cuerpo, antro, píloro, primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, ¿ya? Entonces, la arteria gástrica izquierda va a formar parte de la curvatura menor del estómago. Pregunta de examen. Otra pregunta. ¿Quién conforma el círculo arterial de la curvatura menor del estómago? Acá, curvatura menor del estómago. ¿Quién la conforma? Las dos gástricas, gástrica derecha y gástrica izquierda. ¿La gástrica derecha rama de quién es? Curvatura menor. Acá está la arteria gástrica izquierda. La gástrica derecha rama de la gastrodenal. Por ahí me dicen rama de la hepática. ¿De la hepática común o de qué hepática? Porque hay rama de la hepática común. Ya, excelente, común, me dicen común. Ya. Entonces, eso estamos de acuerdo. La curvatura menor del estómago, acá, sí lo tiene la imagen en sus aparatos, ¿no? Sí les ha salido la imagen, ¿no? Sí está buena resolución, ¿no? Sí lo tienen, ¿no? Para que me sigan ahorita. Ya, excelente. Entonces, la curvatura menor del estómago está compuesto por la arteria gástrica izquierda, que es rama del tronco celíaco, y la arteria gástrica derecha, que ahorita les digo rama de quién es. Bien, esa es la arteria gástrica izquierda, ¿ya? Bien, ahora vamos a la arteria esplénica. La arteria esplénica nace y se va, su relación es que van por encima del páncreas, pregunta de examen, y se va por detrás, pregunta de examen también, por detrás del estómago o del cuerpo gástrico, por detrás. ¿Y va a parar a dónde? Va a parar al vaso, irrigar al vaso. Y acá, antes de que vaya el vaso, va a dar dos ramas. ¿Cuáles son esas dos ramas que da? Muy importantes. Las ramas cortas, que son estas, ramas cortas, y las ramas cortas son estas de acá, miren, que irriga al fondo gástrico, fondo. Pregunta de examen. Todas esas son preguntas de examen en realidad. Y esta de acá va a dar esta rama de acá que se va para abajo, que se va a llamar la, excelente mía, la gastroepiploica izquierda. La gastroepiploica izquierda es rama de la arteria esplénica. Esta es ya pregunta de examen, la gastroepiploica izquierda. Por eso que el círculo, ¿quién conforma el círculo arterial de la curvatura mayor del estómago? Pregunta de examen. Curvatura mayor del estómago, ¿quién la conforma? El círculo arterial de la curvatura mayor del estómago. Gastroepiploica, excelente. Entonces es la gastroepiploica derecha y la gastroepiploica izquierda. La gastroepiploica izquierda es la rama de la arteria esplénica. ¿Ya? Pregunta de examen. En algún momento yo, cuando me estaba preparando para la residencia, me preguntaron en un simulacro, fue un simulacro abierto, me acuerdo cuál es el trayecto de la arteria esplénica. Era una pregunta para marcar varias arterias. Entonces, este era, ¿no? Por encima del páncreas, por detrás del cuerpo del estómago y termina en el vaso, da dos ramas, las ramas cortas para el fondo gástrico y la gastroepiploica izquierda para la curvatura mayor. Bien, ahora vamos a una rama muy importante que es la arteria hepática común. Esta es la arteria hepática común. La arteria hepática común va a dar dos ramas principales. ¿Cuáles son esas dos ramas? Una es la arteria gastroduodenal, que ustedes ya me dijeron, que es esta de acá, la gastroduodenal. Esta gastroduodenal que va por acá. La gastroduodenal es muy importante porque esta gastroduodenal
pasa por arteria gastroduodenal, es muy importante porque pasa detrás de la primera porción del duodeno. Más frecuentemente se compromete en la hemorragia de úlcera péptica. Y por eso, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? La úlcera péptica. ¿Y qué tipo de úlcera? La úlcera duodenal. ¿Por qué? Porque compromete la arteria gastroduodenal. Pregunta de examen. La arteria gastroduodenal es la arteria hepática común. Esa es la primera rama. Y luego se continúa y cambia su nombre. Ya no se llama arteria hepática común, sino se llama arteria hepática propia. Y miren, a partir de acá se divide. O sea, acá se dividió. Primero gastroduodenal y luego se llama hepática propia. Y miren esta ramita de acá. Esta ramita de acá es la arteria gástrica derecha. Esta es la arteria gástrica derecha. Entonces, miren, ustedes me han dicho arriba que la arteria gástrica derecha es rama de la hepática común, lo cual no es cierto. La arteria gástrica derecha es rama, que es esta de acá, es rama de la arteria hepática propia. Entonces, la hepática común da dos ramas, la arteria gastroduodenal y la arteria hepática propia. La arteria hepática propia va a dar a la arteria gástrica derecha. Y esta arteria gástrica derecha junto a la arteria gástrica izquierda va a formar parte de la curvatura menor del estómago. ¿Ya? Listo. Y esta arteria gastroduodenal te va a dar una rama muy importante, que es lo que ustedes ya me dijeron, que es la gastroepiploica derecha. Esta arteria gastroepiploica derecha es con la gastroepiploica izquierda, son las que conforman el círculo arterial de la curvatura mayor del estómago. Preguntas de examen. Gastroepiploica derecha, gastroepiploica izquierda. Gastroepiploica derecha, rama de quién es? De la arteria gastroduodenal, que nace como ramificación de la hepática común. ¿Ya? Y miren, esta hepática propia sigue su trayecto, y acá miren cómo se divide en dos, arteria hepática derecha y arteria hepática izquierda. Pregunta de examen, y la arteria hepática derecha va a dar una arteria muy importante que va a irrigar a la vesícula biliar, que es exactamente la arteria cística. Y esta arteria cística, que está dentro del triángulo de Calot, ¿no? Entonces, esto, miren, acá hemos repasado toda la irrigación gástrica, y eso es muy importante que ustedes lo sepan, porque he sido preguntado un montón de veces, y yo, si es que yo hiciera el examen, yo preguntaría esto, en verdad. Si yo digo, no, me tienen que saber esto, es porque es muy importante en realidad. Estas ramas son muy importantes. ¿Qué más tienen que saber? Que el peritoneo rodea a gran parte del hígado. Miren, esta capita es el peritoneo. Y algo que han preguntado antes es que qué parte de la vesícula no está rodeada de peritoneo. Miren cómo le rodea el peritoneo a la vesícula. A la vesícula solamente le rodea el peritoneo, pero por su parte anterior, por su parte que no está pegada al hígado, esta parte. En cambio, de la parte posterior no tiene peritoneo, no tiene peritoneo. No tiene peritoneo. Y eso ha sido pregunta de examen también. La parte posterior no tiene peritoneo. ¿Ya? Así que eso, ya. Más cositas sobre acá, vesícula biliar, hígado, lo vamos a ver en la parte hepática. Listo, pasamos entonces. Sí, está todo bien, ¿no? Vamos avanzando bien. Bien, ahora vamos a hablar acerca del estómago y sus funciones. Acá solamente vamos a pasar rápido, ¿no? El estómago tiene funciones básicamente de depósito y en el cual también de digestión. ¿Por qué? Porque se va a aparecer acá el ácido clorhídrico y la pepsina. Tienen que saber de que quién produce el ácido clorhídrico. ¿Quién lo produce? ¿Quién produce, pregunta de examen, el ácido clorhídrico? ¿Qué célula? Exacto, célula parietal. ¿Cómo también se denomina a la célula parietal? Se denomina también célula parietal u oxíntica, exactamente. ¿Quién produce la pepsina? ¿Quién produce la pepsina? La pepsina, ¿quién produce? A ver. Exactamente. Solamente que, esto acá, ojo acá, es que las células principales no producen pepsina.
Las células principales producen pepsinógeno. Exacto. Y el pepsinógeno más ácido clorhídrico, es decir, se expone al ácido, se va a activar recién a pepsina digiere carbohidratos, pepsina que digiere carbohidratos, proteínas o lípidos. La pepsina digiere proteínas. Exactamente. La pepsina digiere proteínas, que es la única enzima gástrica que digiere proteínas, porque luego van a aparecer las enzimas pancreáticas. El pH que requiere la pepsina en el estómago para activarse es menos de 4. ¿Ya? Bien, también tiene función de mezcla por sus contracciones, justamente porque como tiene una capa oblicua interna, va a tener mezcla así oblicua también. Como tiene circular, también va a tener así, hace toda una chamba hace ahí el estómago. Salida del quimo al intestino delgado, disminuir la flora bacteriana por su efecto del ácido clorhídrico, que es bactericida. Como el ácido es bactericida, por eso se dice que no hay que usar mucho del omeprazol ni de los IVPs, porque los IVPs disminuyen la cantidad de ácido clorhídrico en el estómago. Si disminuye la cantidad de ácido clorhídrico en el estómago, va a disminuir la función bactericida de este, es decir, va a aumentar las bacterias. Va a haber una proliferación de bacterias. Y si es que aumenten las bacterias, por eso que en los pacientes hospitalizados, los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, por ejemplo, hay 6 inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones aumentan bacterias en el estómago, entonces si es que se aspiran, aumenta el riesgo de neumonías. Aumenta el riesgo de neumonía. Simplemente porque abusaron de qué? Del omeprazol. Los 6 inhibidores de bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol, principalmente. ¿Ya? Hematopoiesis por el factor intrínseco. Acuérdense que el factor intrínseco, ¿dónde se produce el factor intrínseco? El factor intrínseco se produce en la célula parietal. Excelente. Y también hay barrera mucosa, ¿no? ¿Por qué barrera mucosa? Porque hay una prostaglandina, que es la prostaglandina E, que va a estimular la presencia de barrera mucosa. Ahora, vamos acá a hacer un pequeño resumen. Vamos a mover la tabla del chat, porque no puedo escribir acá, del estómago y sus funciones. ¿Ya? Que es prácticamente lo que les acabo de decir, pero voy a hacer esta diapositiva en blanco para poner datos extras que yo quería colocarles. A ver, un momento. Ya. Entonces, el estómago tiene sus funciones que uno es función, como ya les he dicho, de mezclar, ¿no? Mezclar y almacenar quimo. Mezclar y almacenar el quimo. 2, tiene función de digestión. ¿Digestión de qué? De proteínas, por ejemplo, proteínas. Esto ya les he dicho, ¿no? Un 15% de las proteínas que llegan al estómago se van a metabolizar o se van a digerir por la pepsina gástrica. La pepsina, acuérdense que les acabo de decir que es el pepsinógeno activado cuando se expone a un pH ácido en el estómago, se activa la pepsina y esta digiere las proteínas, pero solamente un 15%. Ya vamos a ver qué pasa cuando lleguemos a la fisiología y anatomía del páncreas. También, ¿qué pasa acá? Porque hay una lipasa también. Y esta lipasa, pero no es una lipasa gástrica, es una lipasa lingual de la saliva. Llega al estómago, hay presencia de lipasa lingual en el estómago y esta va a digerir los lípidos, pero solamente en un 10 a 20%. ¿Qué más? También hay metabolismo de carbohidratos. Acuérdense que la amilasa, ¿dónde está? En la saliva, ¿no? Amilasa lingual o salival. Amilasa salival. Entonces acá se va a digerir los carbohidratos solamente en un 20 a 40%. ¿Ya? Entonces, 3, ¿cuál es el mecanismo de la acidez?
El mecanismo de la acidez que va a convertir el pepsinógeno, como yo les había dicho, a pepsina. Cuando hay un pH menos de 4. Ya cuando hay un pH menos de 4 se va a activar el pepsinógeno a pepsina. Ya les acabo de decir que es bactericida. Es bactericida. Y por eso que aumenta los riesgos de aspiración y de neumonía si es que está expuesto a mucho inhibidor bomba de protones. Se produce el factor intrínseco y este factor intrínseco va a unirse a la vitamina B12. Y esta vitamina B12, para que se active o se libere y se una al factor intrínseco, necesita presencia de ácido clorhídrico. ¿Qué más? Eso no es todo, sino que también a nivel gástrico va a favorecer la unión o la activación de hierro. El hierro necesita el ácido para que pase a su forma ferrosa. Acuérdense que la forma ferrosa del hierro es la única que se absorbe, porque la forma férrica o la forma sulfatada no se absorbe, solamente la forma ferrosa es la única que se absorbe. Pregunta del examen, ¿el hierro se absorbe bajo qué forma? Se absorbe bajo la forma ferrosa. ¿Y qué necesita para que se transforme en su forma ferrosa? El ácido del estómago. Por eso que en gasectomizados tienen anemia. Pueden tener ya sea anemia por deficiencia de vitamina B12 o anemia por deficiencia de hierro. Porque no que este estómago también tiene una función de producción, ¿no? Moco alcalino, que sirve para protección básicamente. Listo. Ahora, como yo les había puesto, esto es lo mismo, en realidad. Esto es lo mismo que yo les he puesto. Simplemente vamos a recalcar algunas cositas. Esta es la glándula fúndica, esta es la glándula oxíntica, en el cual está la célula parietal que produce ácido clorhídrico, factor ínteco. Esta es una célula endocrina. Las células endocrinas a nivel del estómago tenemos una célula D que produce somatostatina. Somatostatina produce la célula D. La célula principal que produce pepsinógeno. Y estas son las células de las fúngicas, ¿no? Cuello, que producen moco. Ya, entonces esas son las principales células. Ya, las capas ya las hemos visto. Esto es lo mismo lo que les acabo de decir. Sin embargo, si es que nos vamos al antro, porque hay glándulas fúngicas, pero hay glándulas antrales. Las glándulas antrales tienen una célula específica. ¿Saben cuál es? Produce una hormona. En el antro está la célula, exactamente, la célula G. Pregunta de examen. Pregunta de examen de residentado del 2019. ¿Dónde está ubicada la célula G en el estómago? En el antro. ¿Y qué te produce la célula G? Gastrina. La célula G te produce gastrina.